A ver, ¿qué pasó ayer, como la película? Porque a mí me sorprendieron dos cosas. La primera es lo estrecho del resultado, de acuerdo al contexto, a lo que se preveía, a lo que se decía. Y lo otro es la composición, que esto no sorprende tanto, pero, a ver, la composición geográfica, si se quiere, del voto y por sector económico. No sé si lo ves así. A mí no me sorprendió la estrecha Ajá. distancia. Nosotros veníamos percibiendo en el marco de esta segunda o tercera campaña, ¿no es cierto?, en el marco de las elecciones nacionales, que fue la que iba desde las generales hasta la segunda vuelta, una especie de primer semana de impacto para todos, para nosotros, para la Alianza Cambiemos, básicamente porque todos habíamos comprado un poco el discurso de las encuestadoras. Otra vez, grandes derrotados. Exactamente. Y bueno, la realidad es que la distancia era mucho menor a la que se preveía, ¿no? Pasados esos primeros días de impacto, hubo una reacción, y quiero aprovechar este instante, y por eso, entre otras cosas, también me parecía que tenía que venir para felicitar a los miles y miles, en este caso de rosarinas y rosarinos, pero de todo el país, argentinos, que tuvieron una reacción importantísima. Los militantes orgánicos, los militantes inorgánicos, incluso por afuera del Frente para la Victoria, y muchísimos argentinos que, producto de, en algunos casos, la adhesión a un modelo de desarrollo nacional, el que proponía Daniel Scioli, y en otros casos, quizás porque la lógica del balotaje es esa, porque querían votar en contra de otro proyecto, salieron a la calle y dieron una muestra de dedicación y de compromiso hasta emocionante, ¿no es cierto?, en el puerta a puerta, en la militancia cotidiana, en este fenómeno incluso de los volantes escritos a mano, pegados en un ascensor, y en una fiscalización que pocas veces he visto. Por lo menos me toca la responsabilidad de dirigir el Partido Justicialista en la ciudad de Rosario, pero en toda la provincia y en todo el país, una fiscalización ad honorem, porque esto es una tarea militante para nosotros, por lo menos para nuestra fuerza política, que fue impecable, ¿no? Se produjo una reacción que a nosotros, de alguna manera, nos hacía prever que esto iba a ser muy disputado, más allá de lo que decían las encuestadoras y más allá de lo que decían algunas proyecciones o bocas de urnas durante toda la jornada de ayer, y finalmente se confirmó lo que veníamos viendo. Obviamente hubiéramos preferido que ese sprint final nos diera el triunfo, el triunfo sobre el final, ¿no? No pudo ser, son las reglas del juego, de la democracia. Vamos a hacer oposición política durante 4 años, y también tenemos que decir que hay un 48,5% de los argentinos que nos dio un mandato. Y ese mandato tiene que ver con el programa que puso Daniel Scioli, otro gran militante de toda esta campaña, que se la puso al hombro incansablemente, que expresó durante todo este proceso electoral. El mandato es defender el mercado interno, defender el consumo popular, el salario de los trabajadores, la paritaria, defender un lugar de dignidad de Argentina en el mundo, defender la política de no endeudamiento con los organismos internacionales. Ese es el mandato que nos otorgó ese 48,5% del electorado, y más allá de lo que tiene que ver con el juego democrático, más allá de lo que tiene que ver con generar condiciones de gobernabilidad, las mejores condiciones de gobernabilidad se generan siendo leales con el voto popular. Hemos atravesado durante mucho tiempo en la Argentina una idea de gobernabilidad, hemos sido víctimas de una idea de gobernabilidad donde esta, de alguna manera, estaba dada por ser condescendiente con los poderes fácticos. Bueno, lo que se instaló en la Argentina del 2003 en adelante, y creo producto también de diciembre del 2001 indudablemente, es que, y creo que eso es muy difícil volver atrás, hay que ser sobre todo leales con aquellos que nos ponen en determinado lugar de la institucionalidad, ¿no? Y en nuestro caso el mandato es ese, defender el salario, el trabajo, la producción, esta etapa de reindustrialización, y no permitir que se haga con eso cualquier cosa, ajustar,
tocar el bolsillo de los trabajadores, defender, digo, de alguna manera un rumbo que la Argentina ha tomado en los últimos años como una política de Estado, ¿no? ¿Y qué faltó? Porque digo, yo lo escuchaba hoy al jefe de gabinete, decía, bueno, nosotros no tenemos que hacer ninguna autocrítica porque esto fue un empate y leía hoy algunos editoriales en Página 12, Brustan decía lo mismo, no, acá no tiene que haber autocrítica, el peronismo se tiene que abroquelar y seguir para adelante. Bueno, esto no fue un empate. Las reglas son que el que saca un voto más que el otro ganó y el otro perdió. Por lo tanto, perdimos. Creo que en todo caso me parece que la autocrítica debe pasar con que quizás este programa al que hice referencia, que defendimos y que el 48,5% de los argentinos votó, de alguna manera la autocrítica debe pasar por lo que no pudimos cumplir de ese programa y las expectativas que no pudimos cumplir. Quizás ahí esté la clave de lo que nos faltó en lo que tiene que ver con el proceso electoral y con los votos que nos faltaron para triunfar y para seguir gobernando la Argentina. Me parece que es mucho más saludable buscarlo por ahí y reordenar el peronismo y el Frente para la Victoria en función de quienes sean capaces de sostener este programa, quienes sean capaces de expresarlo de la mejor manera, y eso también establece un continente, un ensanchamiento de los límites del peronismo y Frente para la Victoria, pero también un límite a determinadas ideas que tienen que ver con el liberalismo económico, que ya están sostenidas por el Frente Opositor, que a partir del 10 de diciembre va a ser oficialismo.